Estamos con el fiscal José María Campagnoli. Gracias, fiscal Clavo. Yo decía, en su momento investigó de más a Lázaro Báez, porque un fiscal de la ciudad de Buenos Aires agarró y bueno, empezó a investigar la ruta del dinero y todo lo que apareció después, las cuentas en Nevada y demás, y casi lo echan. Bueno, esa historia pasada. Lázaro dice, no soy testaferro de Cristina, dando una señal también de que no tiene muchas intenciones, que la justicia no tiene que esperar que se arrepienta Lázaro Báez para investigar esa causa. ¿Hay elementos para que los fiscales, los jueces puedan tratar de reconstruir qué rol ocupaba Lázaro Báez, qué rol ocupaba la expresidenta, José López con sus 9 millones de dólares? A ver, yo creo que hay elementos de sobra, pero también existe lo que es la sana crítica y la lógica, ¿no? Si nosotros escuchaba atentamente los porcentajes del sobreprecio de la obra pública y pensaba, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, el sobreprecio en la obra pública no es plata negra. Para mí el sobreprecio de la obra pública es plata blanca, porque todo eso se escribe. Sí. Lo que es negro es el retorno. Es lo que sale, es lo que sale. El retorno al funcionario que me privilegió dándome una licitación. Y en ese retorno, eso es lo que se lava. ¿Y cómo es una posibilidad de lavar ese retorno? Y es de libro a través de hoteles, por ejemplo. ¿Sí? Y lo otro que yo quería comentar, la bicameral hace 14 años que debió haber sido creada para controlar lo que hace la Procuradora General de la Nación, una de las personas, desde mi punto de vista, con mayor poder en la Argentina, porque nadie controla realmente qué es lo que hace un fiscal, y el poder enorme que tiene, que me llevó a mí a estar suspendido por 8 meses y a enfrentar un juicio político en 4 días express, que fue la decisión para suspenderme, eso se puede repetir hoy con cualquier fiscal. Ese sistema existe aún hoy y no se ha modificado nada. Bienvenido que se cree la bicameral de una vez por todas y que se controle, porque el poder no es malo. Lo que es malo es el poder sin control, porque el que tiene poder tiende a abusar de él. Y lo otro que quería decir, que un poco de lógica indica que si vemos que está preso Lázaro Báez, o sea, la persona por la cual a mí me persiguieron, hoy está presa, detenida. Y si sabemos todos que es el contratista estrella de la obra pública, del kirchnerismo, y además está preso. El que López, le daba los contratos del otro lado. ¿Quién es López? No era un secretario de Ciencia y Tecnología. López era justamente el secretario de Obra Pública. Entonces, esas dos evidencias que nadie puede dejar de ver y de pensar indican que realmente sería muy difícil pensar que ninguna de estas cuestiones hayan sido ejecutadas sin que la cabeza del gobierno lo supiera. Claro, es muy impresionante porque está preso Lázaro Báez, que es el que recibía todos estos contratos de obra pública, pero además está preso porque hay guita en negro que se contaba en la Rosadita o que ha salido del país a través del mecanismo del lavado. Y está preso López porque lo encontraron con guita en negro. Con guita en negro, o sea que es el que daba los contratos. Entonces, están las dos patas de la mesa, digamos. Entre muchas otras denuncias y entre otras cientos de evidencias que realmente era muy difícil investigar en la era kirchnerista. Muy difícil porque, no lo digo por mi caso. No nos olvidemos del caso del fiscal Rívolo cuando osó pedir un allanamiento de la casa del vicepresidente. De Vudú, y voló hoy por los procesado, sí. Hoy en las puertas de un juicio oral y público. Voló también el procurador. Bueno, la lista es enorme. Hay algunos casos que se conocen más, pero ese efecto disciplinador que puede dar ese mensaje disciplinador al resto de los fiscales o a la totalidad de los jueces, cuando un consejo de la magistratura funciona casi como un cepo, teniendo abiertos procesos de jury a jueces federales, bueno, todo eso era lo que sucedía. Ahora parecería, yo tengo la sensación, creo que la sociedad también tiene la sensación, de que se está diciendo, señores jueces, hagan lo que tengan que hacer y no van a ser perseguidos por investigar. Y vemos que la justicia está produciendo cosas. ¿Habrá que preguntarles qué pasó antes? Sí, para mí sí, pero por lo menos de cara al futuro yo creo que hay que asistimos a una época de madurez judicial. A ver, esto decía Lázaro Báez en una entrevista que le hizo telefónica el colega Luis Gasulla en Infobaes. Lázaro Báez, obviamente, desde la cárcel de Ezeiza.
Lázaro Báez, ¿usted es testaferro de Cristina Fernández de Kirchner? No, no soy testaferro de Cristina Fernández de Kirchner ni de la familia Kirchner. Un testaferro no pediría en la causa y por escrito que se investigue la obra pública, porque aparentemente todo el mundo pretende que se corte el hilo en Lázaro Báez. ¿Existe un pacto de impunidad entre Cristina y usted? No, para nada. ¿Cristina siente que lo traicionó? No sé si se trata de traición o no traición. Lo que sí creo es que acá hay demasiada mano extraña para que, vuelva a reiterarte, el hilo se corte en Lázaro Báez. Bueno, es lo que plantea, ¿no? Cierra sobre su posición. Es lógico lo que dice la Cámara Federal, no se queden solo sobre el delito que está aprobado de lavado de dinero, sino vayan a buscar de dónde vino el dinero. Yo creo que la Cámara Federal ha dado un fallo que es muy ilustrativo y muy ejemplificador. O sea, está diciendo, a ver, algo que nosotros dijimos cuando promovimos hace 3 años la acción penal. Acá lo que hay que investigar es la obra pública, que no es tan difícil. Hay que hacer una auditoría de Austral Construcciones, ver sus papeles, ver cuáles son las licitaciones que recibió, ver si cumplió y ver qué sobreprecios hubo. Y ya está. Y ya vamos a darnos cuenta o no si ahí hubo una mano negra. Pero yo no creo que Lázaro Báez esté diciendo mentiras cuando dice yo no soy el testaferro. Porque la verdad que toda su actitud y todo lo que vemos que pasó y toda su enorme riqueza y la enorme riqueza que vemos en muchos funcionarios del exgobierno indica que son otra cosa que testaferro. Porque el testaferro es el que te presta el nombre para que tus bienes estén en mi nombre y nadie te descubra. Acá todos se han enriquecido. Yo creo que más que un testaferro parecería ser un socio, parecería ser una persona con la cual nos ponemos de acuerdo, yo que ahora tengo el poder, te voy a dar todo lo que pueda, vos me vas a retornar, obviamente, y vamos a tener este tipo de sociedad. De hecho, hay un montón de... Es decir, que más que testaferro es el que pagaba coima, digamos. También pagaba coima, pero mucho más alta, digamos. Más que coima, yo diría, establecemos un negocio mafioso en el cual yo te voy a dar todo para que vos puedas hacer que construís, porque vemos que hay muchas cosas que no se construyeron, vemos que hay unos incumplimientos de casi un 40%. Sí, lo contábamos. Sí. Entonces, sí, y vamos a lucrar de esa manera. Yo creo que es eso lo que pasó. Creo, pensando así, medio en abstracto, porque no estoy en estas investigaciones, pero creo que cualquier ciudadano, cualquier persona que ve lo que ha pasado y que ve que la expresidenta presenta declaraciones juradas de 70 millones y que Lázaro Báez de 66 millones, ¿y cómo se generó esa fortuna? Esa fortuna se generó con alquileres, perfecto. ¿Y esos hoteles, cómo los adquirieron? Nadie va a ir hasta el principio, porque si estamos hablando de gente que toda la vida o que gran parte de su vida estuvo en la función pública, yo quiero que me expliquen cómo hicieron para amasar semejante fortuna. Sí, igualmente usted decía que mucho de ese dinero de la obra pública, obviamente los retornos se pagan en negro, las valijas, la guita que tenía José López de los 9 millones de dólares, todo negro. Ahora, sale de contabilidad de empresas en blanco que recibieron fondos de obra pública, obviamente también en blanco. ¿Cómo sale? Y bueno, Lázaro Báez, Austral Construcciones, tenía ya 2 causas penales, una que entró en el blanqueo del 2008 por facturas apócrifas. Es decir, facturas que le metían a la contabilidad y salía la guita en negro. Y otra del 2011, de la FIP del 2011. Es decir, que ya había todo un mecanismo en el cual salía guita en negro contra facturas que no existían. Pero, y también no presentaba balance del 2011. Es decir, el 2011 fue el último año que presentó balance, que es lo que tienen que hacer todas las empresas contratistas de obra pública cuando se presenta una... ¿Pero para qué voy a presentar balance si nadie me va a controlar? ¿Para qué me voy a enmascarar para cruzar la aduana si nadie me va a controlar? Acá lo que para mí fue más pernicioso de la década perdida es la caída de todos los organismos de control, desde la UIF, que ahora nos dice, sí, miren todos los reportes que tengo, desde la Fiscalía encargada de investigar lavado de dinero, desde la FIP, la aduana, cualquier organismo de control falló. Y no es que falló porque son incompetentes, falló porque no querían investigar, no querían, había privilegiados que no sufrían ningún tipo de control. Para mí es eso lo que pasó. Genú.
Sí, ¿cómo ve la actuación de Casanelo en la causa, no? Porque usted mencionaba el fallo justamente de la Sala 2 de la Cámara Federal, y también hay una discusión, porque hay algunos como Stolbizer que dicen hay que ratificarlo en la causa porque si no sería hacerle un favor a Lázaro Báez, que es el que lo recusa a través de su hijo, incluso él con algunos planteos, y otros dicen no, bueno, Casanelo tiene que apartarse porque hasta ahora no investigó como debía investigar. Bueno, a ver, coincido con Stolbizer que cambiar de juez es un atraso y esta causa ahora está avanzando. Y coincido también con la Cámara que le da un buen tirón de orejas y le está diciendo hacia dónde considera la sala de la Cámara que tendría que haberse investigado. ¿Hacia dónde? Hacia donde cualquier persona que conoce o que siguió un poco el caso está pensando, hacia la obra pública, hacia lo que puede ser una especie de asociación ilícita. No nos olvidemos que están declarando o haciendo manifestaciones personajes que estaban involucrados, algunos que estuvieron detenidos, que están hablando de cómo era esa ausencia de control. Entonces, a partir de ahora, creo yo que el doctor Casanelo va a tener que ajustar un poco su investigación a lo que le está marcando la Cámara. ¿Qué pasó antes con Casanelo y con otros magistrados que por ahí no hicieron lo que tendrían que hacer o con la celeridad que tendrían que haberlo hecho? Bueno, me parece que algún tipo de explicación se debería dar, algún tipo de investigación al respecto debería haber. Porque hay muchos que actuaron pese a la presión que existía para investigar durante la era kirchnerista, pero hay otros que fueron por ahí excesivamente prudentes, rayanos con la cobardía, hay otros que fueron directamente encubridores dolosos. ¿Avanza la justicia independiente o, como dice, por ejemplo, Carlos Pañi, el columnista de La Nación, también hay una guerra de mafias en el Poder Judicial? No entendí la pregunta. Digo, ¿avanza la justicia independiente con todas estas causas que estuvieron dormidas durante todo el kirchnerismo? A ver, yo ¿O creo también que hay una guerra de mafias, como dice Carlos Pañi en La Nación? Yo creo que el concepto justicia, o sea, ¿de qué justicia hablamos? Hablamos de la justicia de Comodoro Pi o de la justicia en general. La justicia en general está repleta de jueces independientes, de fiscales independientes que hacen su trabajo de la mejor manera posible y con una escasez de recursos inmensa. Creo yo que este es el momento, como nos damos cuenta todos, la importancia que tiene Comodoro Pi, creo que este es el momento de enriquecer y de fortalecer la justicia federal. ¿Cómo? De una manera muy sencilla y a costo cero, que es... prontamente va a haber un traspaso de jurisdicciones de la justicia ordinaria, de la justicia nacional ordinaria, donde yo trabajo, van a traspasar un montón de casos a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Todos esos jueces nacionales y que son penales, que son más de 100, hay que hacer un contingente y pasarlo a la justicia federal para que ahí podamos trabajar bien casos de corrupción, trabajar bien contra el narcotráfico, trabajar bien contra los secuestros extorsivos y las organizaciones criminales. Eso es una cosa que es costo cero y que me parece que es urgente fortalecer, dada la importancia que vemos que cada cosa que pasa en Comodoro Pi nos altera a todos. Yo me pregunto, y lo hablaba la otra vez con mi secretario Rodríguez Varela, ¿ustedes saben quién es el juez o el fiscal de turno con el caso de las Torres Gemelas? No, nadie lo sabe. ¿Por qué nadie lo sabe? Porque no es importante quién es el juez o el fiscal de turno, porque tienen una justicia que avanza siempre para el mismo lugar y que da más o menos las mismas respuestas frente a un hecho delictivo. Acá lo primero que pregunta el periodista, ¿quién está de turno? Sí, ¿en qué juez cayó? ¿En qué juez cayó? Y vamos a ver si avanza y eso o no puede ser. avanza la causa. Fiscal Campagnoli, gracias. Sí.